Peligro se está muriendo, si mi amigo parece que se murió, que si caramba por allí se está regando, si colega que confianza lo mató. Peligro se está muriendo, si mi amigo parece que se murió, que si caramba por allí se está regando, si colega que confianza lo mató. Así lo dice el refrán, si mi amigo sin más recomendación, que el pendejo amarra el bote aunque vaya de patrón. Así lo dice el refrán, si mi amigo sin más recomendación, que el pendejo amarra el bote aunque vaya de patrón. Igual que aquel que tuvo vista y cegó, la mala suerte todo su cuerpo cubrió. Igual que aquel árbol bueno que el matapalo arrasó, porque se sabía hace tiempo la vida le arrebató. Igual que aquel que tuvo vista y cegó, la mala suerte todo su cuerpo cubrió. Aïn veut dire âme dans la langue guayú, tribu qui se trouve à la frontière du Venezuela et de la Colombie. Cette âme, justement, c'est la source. Donc c'est aller chercher à l'origine de la vie, de la nature, et s'inspirer de tous ces éléments pour créer du son, pour créer de la matière. C'est vraiment un partage de deux terres sœurs où il n'y a pas de frontières, et tout ça nous amène à créer cette atmosphère ensemble. Le groupe, c'est un partage de plein de choses, des cultures, mais aussi d'autres musiques qu'on a appris dans nos parcours. Nous trois, on a fait des études en classique, en musique classique, mais on est allé aussi chercher un peu le jazz. Et pour moi, c'est ça, du coup, c'est un mélange des cultures, de nourriture même, de musique, de voilà. Aïn, pour moi, c'est le projet plus important que j'ai. C'est un bijou que je vais soigner, que je travaille pour eux aussi. Moi, je fais mes études à côté de jazz. J'ai une formation de guitare classique. J'ai eu aussi l'opportunité de jouer la musique populaire colombienne. Et toute cette connaissance, expérience, j'essaye de mettre pour le projet Aïn. On mélange les rythmes traditionnels de chez nous, on les réadapte à notre vécu, à notre manière de voir la musique, de voir la vie, et avec nos influences. Donc on va finalement mélanger des rythmes comme le joropo, la cumbia, à du jazz, à du flamenco, et c'est ça qui fait un univers nouveau, une nouvelle manière d'interpréter cette musique. Il y a la cumbia, j'adore, plein de rythmes du Pacifique, la force qu'il y a dans le joropo, ça j'adore, l'énergie qu'il y a dans la cumbia, le partager avec les gens. On a des instruments comme la guitare, c'est un instrument qu'on joue beaucoup dans nos musiques traditionnelles, alors en Colombie aussi. Et donc il y a le cuatro aussi que je joue de temps en temps. Le cuatro c'est un instrument vénézuélien, mais et en Colombie on joue aussi. Et du coup il y a les maracas, en Colombie il y en a aussi. Donc voilà, c'est tout un partage très intéressant. Bueno, la maraca en Venezuela es un instrumento tradicional, popular. Tiene una combinación chamánica, digamos, de toda la parte de nuestras tribus indígenas venezolanas, pero también tiene mucha influencia africana, porque en la época de la colonización, cuando pues, llegaron a Latinoamérica, cantidad de instrumentos también europeos, entre esos los africanos pues ya también tenían maracas. Cada uno de estas maracas, de estas regiones, han adoptado un perfil de la esencia que vive en esos pueblos. Por ejemplo, en los llanos la maraca emula mucho lo que es el galope de un caballo, que es uno de los animales que más se utiliza para el transporte, digamos, de las épocas. En el oriente del país la maraca emula mucho lo que es el sonido del mar, porque está en las costas. Y en el centro del país la maraca va muy en paralelo con los bailes, digamos con el baile del joropo central. Son pequeñas pinceladas
de melodías venezolanas, pero realmente todo eso se va transformando hacia un mundo de música contemporánea académica que permite que la maraca venezolana se exprese más allá de sus tradiciones. Yo vengo labrando a colas del llanero de una vida, como quien pica el caballo mirando la lejanía, y se van las arconcedas de esos que su voz estira. Te cuento, el cuatro venezolano es el instrumento más representativo de mi país. Es un instrumento que viene de la familia de la guitarra renacentista y de la vihuela. Llegó a Venezuela quizás con otra afinación, otros órdenes de cuerda. Tengo entendido que fueron 8 cuerdas, 4 cuerdas dobles, y se fue transformando a lo que es hoy un instrumento que tiene 4 órdenes simples, pero que además tiene la característica de que la cuerda prima está en la tercera cuerda, ¿no? Digamos que la cuerda más aguda está en el medio, y eso es muy diferente de la mayoría de los instrumentos de cuerdas, que siempre es como que va subiendo la afinación a medida que vamos tocando. En el 4 baja. Y es un instrumento, pues, que nació como acompañante, es un instrumento armónico, melódico, rítmico, con una fuerza increíble, con un sonido que define a Venezuela. Y bueno, para mí este instrumento es parte de mi vida, una forma de expresión, es como una extensión de mi cuerpo con la que puedo manifestar mis sentimientos a través de la música, mediante los que puedo componer, acompañar no solamente música venezolana, que es mi gran pasión, sino también explorar música de cualquier parte del mundo, introduciendo el instrumento de mi país, que tiene un sonido muy característico de lo que es Venezuela. Es un ritmo muy alegre que me vino a contagiar. Es un ritmo muy alegre que me vino a contagiar, trayendo alegría completa y me dan ganas de gozar. Pour moi, Aïn, c'est aussi ouvrir une boîte où il y a plein de souvenirs de mon enfance, des sons avec lesquels j'ai grandi, des odeurs, des parfums, des paysages, des photos, des images, des yeux, des regards des gens. Et tout ça, c'est mélangé dans ce projet. Y trajo a sus familiares los ritmos que quiero yo. Y trajo a sus familiares los ritmos que quiero yo. Moi, je suis vénézuélien, je viens de la côte Est, donc c'est la plage. Dans l'album qu'on vient de faire avec Aïn, qui s'appelle Pajarilla, et j'ai arrangé justement un des morceaux du répertoire, et qui est donc une musique qui vient de là-bas, et donc c'est un joropo oriental, et donc on a utilisé les instruments traditionnels, donc comme les cuatro vénézuéliens, les maracas, et qui viennent de là-bas, donc les maracas de la côte sont des maracas plus grosses, et ça se joue différemment parce que ça, en fait, il faut que ça ressemble un peu aux vagues de la plage. Si no estuviera tan ronca yo les cantara mejor. Yo les cantara mejor, pero estoy a catarra y me falta un palo de ron. Y me falta un palo de ron. Si no estuviera tan ronca, si colega, yo les cantaría mejor sin paloma, pero estoy a catarra, si mi amigo, y me falta un palo de ron. Sin paloma, si no estuviera tan ronca, si colega, yo les cantará mejor sin paloma, pero estoy a catarra, si mi amigo, y me falta un palo de ron. Gracias, Remy. L'album Pajarilla, j'adore les arrangements et bon, je suis ravi de jouer cet album.
dans cet album Pajarilla, qui veut dire femme oiseau. C'est justement ça, ce mélange entre la femme, qui est l'origine de la vie, et l'oiseau, les animaux, la liberté, ce chant d'émancipation, de lâcher le bon et le mauvais et se libérer de tout ça à travers la musique. Amo los ritmos